Webinar. Un par de reglas para el manejo del webinar. Dura media hora, yo voy a hablar unos 20 minutos y después voy a abrir espacio para preguntas. Mientras yo estoy hablando, ustedes las preguntas las pueden mandar por chat y cuando abramos para preguntas también por chat. Va a estar Magdalena Rioseco tomando las preguntas mientras yo hablo y ella me las va a ir pasando y cuando abramos para preguntas yo voy a estar viendo el chat. Así que por favor usen el chat. Si no están acostumbrados a Zoom, eso está abajo en la barra de herramientas. Bueno, la idea de esta charla breve es poder sacar algunas lecciones de lo que está pasando, ¿no? De lo que nos está pasando de la pandemia desde el punto de vista de la innovación. Porque si uno se pone a observar con un poco de detalle, hay muchos elementos que nos están ocurriendo que son elementos esenciales para la innovación. Entonces, eh, aparte de poder capear y navegar esta pandemia lo más exitoso posible, también la idea es poder rescatar lecciones de esto, ¿no? Entonces, me interesaba poder tener esta charla para poder por lo menos mencionar 3 o 4 elementos que deberíamos estar mirando y tomando lecciones de ellas. Uno es, y esto es bastante conocido, que la innovación funciona muy bien en situaciones de crisis, ¿no? Eh, cuando estamos en situaciones límites, eso nos fuerza a salir de nuestra zona de confort y nos fuerza a pensar distinto. Acá, en la pandemia, para nuestras organizaciones, la eficiencia ciertamente no es suficiente, hemos tenido que hacer cosas distintas, y eso es algo que es bien importante, ¿no? Porque cuando esto pase, y ciertamente va a pasar, uno de los elementos clave que tiene que dar es cierto sentido de urgencia en las organizaciones, ¿no? O sea, está bien, la pandemia es un caso extremo, pero también es bastante importante todo lo que está ocurriendo con los cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, el sentido de urgencia, ojalá uno lo pueda mantener y acostumbrar a la gente, o por lo menos reflexionar con la gente de la organización, que salir de la zona de confort no es tan malo. Uno puede funcionar fuera de la zona de confort. No está lo más cómodo posible, pero sí se puede funcionar. Entonces, acostumbrar a sacar a la gente de la zona de confort de manera periódica es una lección que ojalá podamos incorporar a nuestras organizaciones para adelante, ¿no? Eh, no es una tragedia salir de la zona de confort, sino que pueden ocurrir cosas interesantes y puede haber mucha contribución ahí, ¿no? El otro tema que también quería mencionar es que salir de la zona de confort y pensar distinto, ¿no? Han sido bastante comunes estos días, o son bastante comunes estos días, ¿no? El pensar distinto muchas veces, particularmente en Chile, no se recibe muy bien, ¿no? Porque es como enfrentar o confrontar la estrategia o el pensamiento oficial de la organización. Y eso a veces no está bien, no está alineado, ¿no? Hoy la organización necesita sobrevivir, entonces todo pensamiento es bien recibido, ¿no? Entonces esa actitud es una actitud que tiene que mantenerse, ¿no? Es decir, el aceptar que el pensar distinto puede ser tan válido como el pensamiento oficial de la organización. Eso es bien. Ahora, ese pensar distinto puede ser útil o puede no tener utilidad, pero debe ser evaluado en su propio mérito, no desechado porque no es la versión oficial o el pensamiento oficial de la organización, ¿no? Y el otro tema también relacionado con esto es que nosotros tenemos que tener, si tenemos cargos de responsabilidad o de alta dirección, tenemos que abrir nuestra mente, ¿no? La crisis es muy buena para eso, porque nos fuerza a abrir nuestra mente, ¿no? Entonces, no solo salir de la zona de confort, no solo aceptar que haya pensamiento distinto, sino estar dispuesto
a aceptar un cambio de rumbo, ¿no? Y ese cambio de rumbo que no necesariamente viene de las fuentes tradicionales, y después me voy a referir un poco más a esto. Hay varias palabras que son clave en esta situación, ¿no? Una es flexibilidad, o sea, las organizaciones que no son flexibles o que no han cultivado una cultura de flexibilidad, les va a ser mucho más difícil adaptarse o poder navegar esta situación de pandemia. La otra palabra es lo que acabo de decir, que es la adaptabilidad. Una cosa es la flexibilidad, pero otra cosa es usar esta flexibilidad para poder sacar lo mejor de la nueva situación, y eso incluye la adaptabilidad. Esa adaptabilidad también es un tema que incluso puede llegar a ser cultural, ¿no? Muchas organizaciones ya estaban trabajando en esto por el hecho de que la transformación tecnológica o digital nos estaba forzando, pero lo estábamos haciendo a un paso de tortuga, ¿no? Y hay otro elemento de esta pandemia, y es que nos ha llevado a la velocidad de la luz. Eh, y eso también me voy a referir en un minuto. Y el otro tema que no necesariamente le ha pasado a todas, pero sí a muchas empresas, es el tema de la redundancia, ¿no? Que es un anatema cuando uno se refiere exclusivamente a la eficiencia. La eficiencia implica que nosotros con los mínimos recursos vamos a lograr nuestros objetivos, y la innovación nos habla de que tendríamos que tener cierta redundancia en nuestros recursos y capacidades. Y el hecho de estar en medio de una pandemia en donde nos restringe el uso de muchos recursos, particularmente los recursos humanos, por el hecho de los contagios, etcétera, ha visto o se ha visto que aquellas organizaciones que tienen cierta redundancia han logrado mantener sus operaciones o mantener un cierto nivel de efectividad en sus operaciones más allá de aquellas que estaban en el límite de su eficiencia. Entonces, yo sé que esto es un concepto difícil de incorporar, pero en una situación futura de cambios tan grandes, cierta redundancia no es malo, ¿no? Hay que tener eh, recursos y capacidades que no necesariamente están siendo usados al 100%, porque cuando cambian rápidamente las situaciones o las circunstancias, esos recursos van a ser utilizados. Entonces hay tres palabras que para mí son muy importantes, que ustedes deberían tener en cuenta y usarlas para reflexionar si sus organizaciones son así o no, o tienen estas características, ¿no? Que es flexibilidad, adaptabilidad y cierta redundancia, ¿no? Otro tema importante es, que es muy importante en innovación, y esto es medio paradójico en la situación de pandemia en que estamos, ¿no? En donde hemos sido aislados, ¿no? Estamos todos aislados para no tener contacto social. Y a pesar del aislamiento, muchos de nosotros hemos tenido que recurrir a conocimientos y capacidades de otros para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, la dependencia de otros se ha puesto de manifiesto de una manera bastante brutal en esta pandemia, ¿no? Pensemos en aquellos que no eran iniciados tecnológicamente y que de pronto en horas han tenido que ser maestros excelsos en Zoom, ¿no? Ciertamente no lo hicieron solos o solas, sino que tuvieron que apelar al conocimiento de otros. Y lo mismo está ocurriendo en muchísimas otras áreas. O sea, el trabajo en equipo que se está haciendo hoy en las organizaciones es notable comparado con lo que se estaba haciendo antes, en donde estábamos aislados en nuestras zonas funcionales. La supervivencia de las organizaciones, y muchos de nosotros estamos enfrentando una situación de supervivencia, implica el esfuerzo de todos, ¿no? Y eso yo creo que ha permeado bastante bien en la organización. Eso hay que preservarlo. La innovación viene de la diferencia de ideas, de las diferencias de conocimientos, de background, de experiencia, y eso enriquece la innovación. No lo perdamos, ¿no? Sigamos haciendo esto. Muchas organizaciones, ante las necesidades nuevas de la pandemia, han armado equipos de trabajo, fuerzas de trabajo, task force, llámenlo ustedes como quieran, para lidiar con esto y buscar soluciones. Mantengan esa mecánica, mantengan esa modalidad.
Y lo otro importante también es que si van a hacer eso, a estos equipos hoy no se les da 6 meses para solucionar los problemas, ¿no? A estos equipos se les dan horas, días, no mucho más que eso. Y ese sentido de urgencia es extremadamente importante en la innovación por varias razones. Uno, porque no nos preservamos trabajando y tratando de hacer lo perfecto, ¿no? Cuando en realidad a nadie le importa lo perfecto y jamás se logra, sino que hemos sido enfrentados y hemos hecho, en muchos casos, lo que sería impensable en situaciones normales, y es que hemos puesto al mercado, o hemos mostrado a nuestros clientes, si ustedes quieren, productos o servicios imperfectos. Entonces hemos salido con, oye, esto no es lo mejor, bueno, pero hay que salir con esto, si no morimos, ¿no? O si no, no hay plata para pagar los sueldos, o si no, las urgencias de la pandemia. Y eso ha sido, y yo creo que en muchos casos, probablemente no todos, pero en muchos casos, nos hemos dado cuenta que funciona, ¿no? Y que efectivamente satisface las necesidades, ok, mínimamente, de nuestros clientes o potenciales clientes, y que funciona, y que después siempre vamos a tener tiempo de mejorarlo, ¿no? Este es el concepto de producto mínimo viable, que uno lo hace normalmente planificado en una situación de innovación. Acá lo hemos tenido que hacer a la fuerza, ¿no? Entonces, hemos sacado productos mínimos viables en la medida de lo posible, por un tema de subsistencia, pero hemos visto que funciona. Ese concepto me interesa que lo podamos rescatar, ¿no? No hagamos una tesis doctoral de cada producto o servicio que queremos sacar para tratar de sacarlo perfecto, porque eso no va a ocurrir. El tiempo post pandemia va a ser un tiempo en donde la aceleración de los cambios va a continuar, ¿no? No digo que vaya a venir nuevos virus, pero ciertamente los cambios van a acelerarse porque hemos visto que los cambios son posibles, ¿no? Una de las cosas de esta pandemia es, oye, hemos cambiado, nos hemos adaptado y funciona. No funcionamos al 100, funcionamos al 80, funcionamos al 70, algunos al 90, pero eso es suficiente, ¿no? Entonces, ahora, no es suficiente y mantenerlo de esa manera, es suficiente para seguir mejorándolo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener que mejorar nuestros productos. Ese es otro elemento importante, y es que eh, nosotros hacemos un producto y bueno, ya listo. En realidad ese producto no va a durar un día hasta que tengamos que modificarlo. Entonces la modificación de nuestros productos o servicios es absolutamente clave, ¿no? Eh, Otro elemento que quería mencionar es central en la innovación. Todos aquellos que han asistido a alguna charla o curso mío de innovación, siempre yo he hecho énfasis en la incertidumbre, en el riesgo y la incertidumbre que encierra la innovación por el hecho de ser nuevo. Todo lo que es nuevo implica un desconocimiento de cómo va a funcionar o cómo va a ser acogido o cómo va a evolucionar. Y si hay algo en lo cual estamos insertos, inmersos, zambullidos hoy, es incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos si la semana que viene vamos a estar en cuarentena en nuestra comuna, no tenemos la menor idea de cuándo van a volver las clases, no tenemos idea de cuánto va a ser la caída o no caída del PIB, la economía, y esto no solo somos nosotros, sino esto es a nivel mundial. Entonces, yo creo que debe haber habido pocas instancias en el mundo en donde ha habido tanta incertidumbre y tan ubicuita, ¿no? Tan generalizada. Bueno, y acá estamos, ¿no? Y acá estamos haciendo un webinar en donde hay 107 participantes y funcionando y razonablemente bien, y después entraremos en otra conferencia y estamos haciendo nuestras tareas, ¿no? Vivir con la incertidumbre, enfrentar la incertidumbre, manejarla y reducirla a nivel de riesgo son absolutamente claves en la innovación. Muchos de ustedes les gustaría levantar la incertidumbre, pero no está en nuestras manos. Y muchas veces en la innovación eso ocurre. La incertidumbre no está en nuestras manos. Hay que vivir con ella. Y con esto vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Para eso
no hay planificación estratégica que valga. ¿Quiénes de ustedes estaría dispuesto a hacer hoy la planificación estratégica anual de su organización con un horizonte de 3 años? No existe. No tenemos horizonte a 6 meses. Entonces, la planificación estratégica no funciona. Punto. Se acabó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir que no tenemos que tener estrategia? No. No, porque si no me quedo sin pega, ¿no? Entonces tiene que haber una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es incorporar elementos de flexibilidad en la estrategia. Nosotros estamos en la universidad y ahora en el ESE haciendo un proceso que es usar una herramienta que se utiliza mucho en situaciones de alta incertidumbre, que es la planificación de escenarios o scenario planning. Yo les recomiendo que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso les permite a ustedes tener un abanico de escenarios posibles. Ninguno de ellos va a ser el que va a ocurrir, pero sí les va a dar el alcance para saber en qué escenario o cuál posible escenario va a ser el que les va a tocar y van a poder prepararse para ello. Entonces, flexibilidad, adaptabilidad es clave, herramientas, escenario planning, por ejemplo, e incentivar la búsqueda de soluciones distintas a las soluciones que teníamos hoy, que es la esencia de la innovación. En muchos casos a nosotros se nos han dado vuelta nuestros negocios, ¿no? La forma en que nuestras organizaciones se relacionaban con los clientes, mostraban sus propuestas de valor. Voy a dar un par de ejemplos de esto porque sí es importante que identifiquemos esto y nos concentremos en ello, ¿no? Imagínense los restaurantes, ¿no? Los restaurantes que parte importante de su propuesta de valor era la atmósfera del local, ¿no? Bueno, ya no hay más atmósfera, ¿no? La otra era la atención de su gente. Pues ya no hay más atención, ¿no? Entonces, hoy los restaurantes, si quieren sobrevivir, tienen que tener buena comida y a buen precio. Que en definitiva uno diría, bueno, eso debería haber sido la parte central de los restaurantes, se han desviado de eso. Entonces, con los Black Kitchens, que uno básicamente lo que hace es compra comida para llevar de los restaurantes, uno está evaluando el restaurante por la comida y ya no más por los atributos que tenía. Entonces, los atributos de las propuestas de valor de muchas empresas ha cambiado. Se ha visto enfrentada con un desafío que ha sido bien brutal, ¿no? Y ciertamente hay dos temas. Uno, aquellos que se han podido adaptar, no solo haciendo que su comida sea buena, sino que llegue calentita, etcétera, a mi casa, han sido exitosos, sino que también han tenido que buscar otras formas. Hoy la propaganda o la publicidad se está haciendo por canales que para el 80% de las empresas constituidas no era tradicional, ¿no? Hoy los negocios que se están haciendo por Instagram yo creo que son enormes, ¿no? Todo lo que es e-commerce ciertamente ha sido enorme. Entonces nos estamos empezando a habituar los consumidores y las empresas a canales que no son los tradicionales. Entonces, cuando hablamos de la omnicanalidad y quisimos hacer omnicanalidad, y esto es una innovación para las empresas desde el punto de vista de relacionamiento con los clientes y con los no clientes, esto nos ha acelerado de una manera increíble. Y funciona muy bien, ¿no? Además, nos ha puesto forzosamente, y esto es una buena noticia, a un grupo etario que no necesariamente éramos fanáticos de Instagram, o de TikTok, ¿no? A ver Instagram y TikTok, ¿no? Porque tampoco tenemos muchas cosas que hacer. Entonces hoy se ha ampliado el grupo etario y eso hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo y hay que saber usarlo. Entonces, la incorporación de la capacidad de la omnicanalidad y con nuevos canales tiene que ser considerada por todos nosotros, ¿no? Entonces, hay innovación no solo de producto. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que innovar nuevos productos para poder pasar la pandemia. No es así. Pero sí tenemos que innovar en elementos de nuestros modelos de negocio que son absolutamente esenciales para lidiar con la nueva emergencia. No solo en canales, por ejemplo, sino también en nuestra propuesta de valor. ¿Cómo ha cambiado nuestra propuesta de valor hoy? El otro elemento importante es que hoy hay distintas
no distinta, pero las necesidades de la gente tienen que ser satisfechas de manera distinta. Y eso genera oportunidades. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿mi propuesta de valor puede ser mejorada debido a la situación que tiene la pandemia? ¿Puedo mejorar la calidad de vida de aquellas mamás que están hoy encerradas con sus niños 24 horas al día y que además tienen que trabajar y además tienen que trabajar en la casa, etcétera? ¿Puedo hacer algo por ello? Yo creo que eso puede generar una oportunidad u oportunidades que no son menores, ¿no? Entonces, yo sé que muchos de nosotros estamos viendo cómo pagar los sueldos a fin de mes y ciertamente en esas situaciones la innovación pasa por la urgencia de la crisis. Pero si alguno de nosotros tiene 5 minutos de cierta serenidad y tranquilidad, tendría que estar buscando oportunidades dentro de las nuevas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Bueno, ni hablemos de lo que nos ha pasado a nosotros en la parte de educación superior, ¿no? Algunos estaban más entrados en la tecnología, pero otros había que decirles dónde prender el computador y de pronto somos todos expertos en Zoom, ¿no? Y eso ocurrió en 2 meses, perdón, 2 semanas, ¿no? Y todos nosotros que estamos aquí, que tampoco necesariamente habíamos usado Zoom, hoy somos expertos en Zoom y funciona razonablemente bien. Entonces uno dice, hay tabús que desaparecen, ¿no? El trabajo a la distancia ha demostrado ser razonablemente bueno, razonablemente efectivo, ¿no? No sé si eficiente, pero razonablemente efectivo. Y eso va a cambiar la forma en que nosotros vamos a relacionarnos, ¿no? El viajar, a mí me toca mucho, yo tengo varios directorios afuera y a mí me tocaba muchísimo viajar eh, por el día a Miami, ¿no? Entonces 2 noches en avión. Yo uno lo ve hoy y dice, qué loco, porque se puede hacer exactamente lo mismo, por lo menos el 80% de las veces. Quizás 20% haya que hacerlo presencial, pero el 80% se puede hacer por estos medios. Entonces va a cambiar nuestra metodología de trabajo. Aférrense a eso, tomen lecciones de ello, ¿no? Tomen lecciones de la efectividad y la eficiencia que han logrado en sus organizaciones durante este periodo. Si ha sido efectivo y o eficiente, incorpórenlo, ¿no? Incorpórenlo. No dejen que... Aprovechemos esto para no volver a lo de antes, ¿no? Acá hay un tema cultural que también es importante y con esto termino. Eh, nosotros hemos tenido un shock cultural, ¿no? Esto ha sido una bomba atómica que nos han tirado en el medio de nosotros y fundamentalmente no solo ha cambiado nuestras prácticas y nuestra forma de pensar, sino que ha cambiado o está cambiando nuestra cultura. El problema de esta pandemia, y no quiero sonar políticamente incorrecto, ¿no? Pero desde el punto de vista del cambio cultural, el problema de la pandemia es que no va a durar lo suficiente, ¿no? Los cambios culturales se logran en el tiempo, con el tiempo. Entonces, corremos el riesgo dentro de unos meses de volver a los hábitos anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos fuera de nuestra zona de confort. Entonces, tratemos de luchar contra eso, ¿no? Tratemos de luchar contra el volver a los hábitos anteriores, no estoy diciendo todos, pero sí de preservar e incorporar lo que hemos identificado como bueno, como que nos sirve, ¿no? Como el pensar distinto, como el aceptar el pensar distinto, como el trabajo en equipo, como apoyarse en otros para poder hacer mi pega y el otro apoyarse en mí, el sentimiento de que estamos todos en el mismo bote y tenemos que remar, si no nos hundimos todos. Ese sentimiento que es muy fuerte en las organizaciones hay que preservarlo. Se puede armar una cultura organizacional a través de la pandemia que es extremadamente poderosa si no dejamos de que vuelvan a los hábitos anteriores, ¿no? Ya, y con esto nos quedan 5 minutos, así que voy a abrir a preguntas. Una pregunta es redundancia, ¿cómo la aplico? ¿No? Fíjense que en muchos casos hoy estamos viendo que necesitamos tener cierta redundancia en gente, ya sea en turnos, en operarios, etcétera, por el hecho de que no puedo cerrar la instalación o mi fábrica o mi empresa
por un contagiado, ¿no? Entonces se están haciendo turnos de 2 semanas por 2 semanas, turnos de 1 semana por 1 semana, 2 semanas en general porque son 14 días. Entonces ahí uno dice, oye, pero voy a necesitar más gente. Bueno, efectivamente uno va a tener que necesitar un poquito más de gente. Y ahí lo que tiene que hacer es generar redundancias no solo con más gente, sino con más tecnología y más gente, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, hoy está bastante en auge todo lo que es automatización de procesos, que ya venía siendo importante en Chile, pero hoy está explotando, ¿no? Porque claramente los robots que automatizan los procesos son inmunes al COVID-19, entonces me es mucho más confiable. Ahora, esa robotización de procesos necesita cierta redundancia humana para poder ser robusta. Entonces, lo que estaban haciendo las empresas antes era incorporar robotización de procesos y despedir a toda la gente que estaba relacionada con esos procesos. No, no hagamos eso, ¿no? Mantengamos cierta redundancia en gente porque los robots no son infalibles. Entonces, si yo voy a depender de un robot absolutamente para mi continuidad operacional, estoy generando un mayor riesgo, ¿no? Fíjense que acá hay dos conceptos importantes que nosotros hemos trabajado siempre. Uno, que es la rentabilidad, ¿no? Y todo nuestro mantra en los últimos 20 años ha sido rentabilidad, rentabilidad, rentabilidad. Pero tiene otra cara esa moneda, que es el riesgo, ¿no? Y hoy, dentro de la pandemia, nadie está pensando en rentabilidad y todo el mundo está tomando decisiones por riesgo, ¿no? Y eso es una lección también fuerte, ¿no? Las decisiones por riesgo no son necesariamente de rentabilidad, pero sí de preservar y de sustentar mi organización. Entonces tenemos que considerar eso también. Planificación en crisis implica planes más de corto plazo y focalizados. Sí, pero fundamentalmente implica ver alternativas, ¿no? Si yo tengo 4 escenarios posibles y son 4 escenarios que van de un extremo a otro, lo que yo debería poder hacer es incorporar elementos clave que me permitirían navegar los escenarios extremos. No todos los escenarios son iguales, los escenarios van a ser muy distintos, eh, y yo debo incorporar elementos que me permitan navegar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mi planificación estratégica, si ustedes la hacen, ciertamente no 3 años, pero supongamos que ustedes quieren hacer un plan para un año, ustedes van a tener que considerar 4 escenarios para los próximos 6 meses. ¿Cómo van a ser los próximos 6 meses? Un escenario no es suficiente, ¿no? Entonces, ustedes tienen que considerar un escenario en donde la pandemia se va rápido, otro donde la pandemia coexiste con nosotros, el impacto económico va a ser extremadamente severo, y van a tener que navegar en esa situación. Incorporen elementos clave de cada uno de esos escenarios en su planificación. No va a ser eficiente esa planificación, no lo va a ser, porque ya no estamos midiéndonos con elementos de eficiencia en esta época. Nos estamos midiendo con elementos de riesgo. Entonces lo que nosotros no queremos es correr el riesgo de que nuestra organización desaparezca, ¿no? Ya no estamos hablando de eficiencia. Y esto es bien importante incorporarlo como lección. Nadie está pensando si nuestra rentabilidad va a ser el 11, el 10, el 8 o el 7 el año que viene. Todos estamos pensando si vamos a existir el año que viene. Y eso es un cambio brutal, ¿no? Y eso es un cambio en donde nos lleva a pensar en decisiones en base a riesgo y no rentabilidad. Incorporémoslo a eso cuando volvamos a la normalidad. Las decisiones también tienen que ser con base en riesgo. ¿Qué escenarios de etapas de crisis estás viendo para eventualmente tener en cuenta en las etapas de innovación? Yo creo que las etapas de innovación van a ser, empiezan hoy, con todas estas cosas que estaba hablando, ¿no? Y uno tiene que manejarlo día a día, ¿no? Llamémoslo innovación o no lo llamemos innovación. Yo prefiero no llamarlo innovación porque muchos de ustedes van a decir innovación cuando estoy tratando de sobrevivir. Llamémoslo tratar de sobrevivir, ¿ok? Y eso implica pensar distinto, actuar rápido, todo lo que acabamos de decir que se aplica a la innovación, también lo estamos aplicando para tratar de sobrevivir. Lo que yo estoy diciendo es que
podamos incorporar esas lecciones, no lo perdamos. Veamos a eso como lecciones para nuestro funcionamiento después del COVID-19. Eso es poder capturar conocimiento. Todo el conocimiento que nosotros estamos generando hoy, que no nos estamos dando cuenta, sirve para el futuro, sirve para cuando estemos en una normalidad. Incorpórenlo, guárdenlo, codifíquenlo. Hoy estamos grabando esta sesión, graben sus sesiones, guárdenla para cuando estamos tranquilos y poder revisar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Eso es muy importante para poder ampliar la base de innovación en el futuro. Eso es clave. Tenemos una última pregunta. ¿Cuántos escenarios son los recomendables levantar y cuáles serían estos? Mi recomendación es 4 escenarios. Les comenté, hay una metodología que se llama escenario planning, que según la Anita María me dijo que por favor dijera que viene un curso de escenario planning que vamos a dar en el próximo mes o una cosa así, si quieren tomarlo. Nosotros estamos haciendo escenario planning, ya lo hicimos para la universidad, lo estamos haciendo en el S. El escenario planning ve 4 escenarios, ¿no? Y esos 4 escenarios son extremos, van de un extremo a otro, y básicamente lo que hace es me permite tener un input para poder hacer algún tipo de planificación estratégica. Básicamente es poder tomar decisiones sobre la base de un espectro amplio de posibles situaciones. Y eso me da mucha flexibilidad para poder cambiar de curso, ¿no? Si lo que tenemos que hacer ahora es cambiar de curso. Si nos va mal en algo, tenemos que pivotar, como dicen en innovación y en emprendimiento, es decir, cambiar el curso. Y ese cambio de curso no lo vamos a poder hacer si no tenemos el escenario del cambio de curso más o menos claro. Y eso nos da el escenario planning. Bueno, ya estamos pasados de la hora, así que les agradezco muchísimo su participación, que se hayan levantado temprano para estar en este seminario. Y bueno, los invito tenemos 2 focalizados que están viniendo. Uno es el de escenario planning, efectivamente, y el otro es transformación digital. Por supuesto que ahora es transformación digital en tiempos de COVID-19, porque hay que usar el COVID para marketing, pero básicamente es lo mismo que teníamos antes, más acelerado nomás. Así que, bueno, muchísimas gracias por participar y muy buen día a todos.